Buenas noches a todos ustedes, mis queridos hermanos y mis queridos amigos también. Bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a continuar con el discipulado número 1 y en esta vez vamos a ver un nuevo tema en esta noche, que es el estudio del libro de Juan. Lo vamos a ir haciendo paso a paso, sí, capítulo por capítulo, y es uno de los evangelios de mayor trascendencia, diríamos así, porque es escrito por uno de los discípulos que fue muy amado por el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Evangelio de Juan está completamente hablando sobre la salvación y el amor de nuestro Dios. Muy bien, este es el cuarto libro del Nuevo Testamento, luego de Mateo, Marcos, Lucas, se encuentra Juan. Vamos a estar estudiando durante muchos jueves este texto de este libro de Juan, ¿sí? Bueno, cabe mencionar que los libros de Juan se encuentran como cuatro en total, ¿sí? El Evangelio de Juan, que vamos a estudiar nosotros. También tenemos el libro Primera de Juan, ¿sí? Más adelante cerca de Apocalipsis, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan, ¿sí? El apóstol Juan también envía cartas a uno de sus amigos y a otros lugares también, mediante cartas, así como lo hacía el apóstol Pablo. Anteriormente, como recordamos nosotros que somos ya de la época pasada, para nosotros poder comunicarnos siempre enviábamos cartas, ¿sí? Escribíamos cartas a nuestros familiares, lo que queríamos decir, y se la enviábamos por correo, ¿sí? Por correspondencia, o le encargábamos a alguien que la llevaba esa carta, que la llevara esa carta. De la misma forma, la palabra de Dios fue transmitida de esa manera en el antiguo Israel y también, por supuesto, en, en América, en Europa, en Asia, en todos los continentes. Sí, entonces, eh, este Juan, el apóstol Juan, escribió cartas también, muchas cartas, pero además de las tres cartas que él escribe, escribe este evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, ¿ya? Entonces conocido como el Evangelio a este Juan y a los tres libros más que llaman, que se denomina del mismo nombre de Juan, se conoce como cartas. Entonces, tres cartas que escribe el apóstol Juan, más este Evangelio, son cuatro libros en total que el apóstol Juan escribe, ¿sí? Y está, pues, redactada en la Santa Biblia, en la palabra del Señor. Muy bien, entonces con esta breve introducción vamos a comenzar a estudiar el Evangelio de Juan, ¿sí? Es decir, el cuarto libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Muy bien, en esta vez vamos a estudiar los capítulos del 1 al 5, los 5 primeros capítulos. Por supuesto, no vamos a estudiar versículo por versículo, ¿sí? Sino versículos, diríamos, más sobresalientes que hablan acerca de la salvación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo les había enviado a ustedes por vía WhatsApp el, bueno, este material, ¿sí? Pero yo les voy a entregar de manera presencial, ¿sí? Ya impreso estas hojitas, ¿sí? Estas hojitas, ¿ya? Entonces, en la que vamos a trabajar, ¿sí? Por esta noche ustedes van a trabajar en su celular o en su computadora el material que ya les envié yo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el estudio del Evangelio de Juan. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 1. Estamos hablando de los Evangelios. Y el versículo también 1. ¿Sí? Abramos nuestras Biblias entonces en Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Y vamos a comenzar con este texto muy importante. ¿Ya? Muy bien. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 1. Si usted no maneja todavía la Biblia, vaya nomás al índice de la Biblia y ahí usted lo va a encontrar el Evangelio de Juan y pues usted búsquela en la página que allí dice el Evangelio de Juan. Ya, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, aquí hay una palabra muy importante que se repite. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí? Verbo. Muy bien, la palabra verbo. Estamos leyendo en la versión Reina Valera. Verbo, ¿sí? Verbo se repite ¿cuántas veces? En este versículo, 3 veces. Dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que el verbo estaba en el principio, ¿sí? Y dice que el verbo era con Dios, estaba con Dios, y que ese verbo era Dios mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es el verbo? Bueno, la palabra verbo es una palabra griega, ¿sí? Que significa logos, que es palabra, significa palabra. De hecho, se refiere al Señor Jesucristo, la palabra verbo, ¿sí? Porque, bueno, muchos teólogos dicen que el Señor Jesucristo era el que decía la palabra cuando crearon en la creación de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay. Entonces, el Padre lo pensaba, el Señor Jesucristo lo decía, hablaba, que se haga la luz, por ejemplo, y el Espíritu Santo obraba haciendo la luz. Entonces trabajaron los tres juntos allí. ¿Ya? Entonces, aquí poniendo, reemplazando la palabra verbo con la palabra Jesús, dice que en el principio era el Señor Jesús. Y el Señor Jesús era con Dios, estaba con el Padre, quiere decir. ¿Sí? Y el Señor Jesús era Dios, el mismo es Dios. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora él dice el apóstol Juan, porque él escribió este libro, dice, y el verbo era Dios, Jesús era Dios. Estaba dando a entender que Jesucristo, el que vino a la tierra, porque mucha gente no creyó que Jesús era Dios, es por eso que él dice, no, Jesús era Dios, ¿sí? No está hablando que un tiempito fue Dios y ya dejó de ser, no, sino que él, como está escribiendo aquí en la tierra y dando a conocer a la gente que no creía que Jesús era Dios, entonces por eso dice, y el verbo era Dios, Jesús era Dios mismo, ¿ya? Muy bien, si vamos al folletito que tenemos una pregunta, dice, ¿con quién estaba el verbo desde el principio? ¿Con quién estaba el verbo desde el principio? Con Dios, ¿no es cierto? Con Dios. ¿Ya? El verbo desde el principio estaba con Dios, con el Padre, porque Él era también Dios. Muy bien, vamos ahora al versículo 7 del mismo capítulo, 1:7, ¿sí? Vamos a ver en la palabra de Dios, el versículo 7, más abajito, ¿ya? Dice la segunda pregunta dice, ¿a qué envió Dios a Juan el Bautista? Vamos a ver a qué ha enviado Dios a Juan el Bautista. Ya, entonces vamos a ver el texto de Juan 1:7. Estamos allí mismo, un poquito más abajito. Ya, un poquito más abajito. Vamos a poner este texto, Juan 1:7. Ya, espérenme un ratito porque aquí tenemos algunos textos. Ya, aquí le estoy poniendo en la pantalla el texto de Juan 1:7. ¿Ya? Dice el 7, este vino por testimonio, está hablando de Juan el Bautista cuando dice este, ¿ya? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Recordarán en la primera clase, que Dios era la luz, ¿sí? Entonces, para que diese testimonio de Jesús, está diciendo aquí, ¿sí? A fin de que todos creyesen por él, a que todos crean a Jesucristo por medio de Juan el Bautista. Ahora, dice que Juan el Bautista vino como testimonio, vino por testimonio. Es decir, a testificar que iba a venir alguien después de él, que ya estaba escrito, por supuesto, en todos los libros de los profetas, que iba a nacer el Señor Jesucristo y que iba a venir acá a la tierra para quitar el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, y Juan el Bautista se encargó de decir que Jesús ya estaba viniendo, que Jesús ya estaba en la tierra y que Jesús iba a bautizar ya no con agua como hacía Juan el Bautista, sino lo iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Eso decía Juan el Bautista. Entonces, Juan estaba ya testificando de Jesucristo, estaba por adelantado testificando que Jesús iba a venir para quitar el pecado del mundo. Recuerden que todo el mundo estábamos en pecado, ¿sí? Desde la separación que hubo
entre el hombre y Dios en el huerto del Edén. Entonces nosotros estamos echados fuera de la presencia de Dios, pero viene el Señor Jesucristo para restaurar, para restituir esa parte que nosotros perdimos. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, entonces la pregunta 2 dice, ¿a qué envió Dios a Juan el Bautista? ¿A qué envió? ¿Qué decía el texto bíblico? Que lo envió para dar testimonio, ¿sí? Para testificar de que Jesús, que era luz, iba a venir muy pronto, para que todos creyesen en Jesús y no en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía muchos discípulos, le seguían bastantes a él, ¿sí? Entonces, pero él comenzó a dar testimonio ya no de él, sino de aquel que iba a venir después, que era el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos entonces. Vamos con otro texto. En el capítulo 1 mismo, ahora nos saltamos al versículo 2. Sí, nos saltamos al versículo 2. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Por favor, no duden en escribirme al WhatsApp 0982829769 y estaremos pues Dios mediante dando las respuestas a todas sus interrogantes. Amén. Muy bien, entonces vamos ahora a Juan 1:12, a ver qué nos dice el Evangelio de Juan, que estamos estudiando el capítulo 1 y el versículo 12. Ya, déjenme buscar el texto. Ya, acá tenemos. En la pantalla dice 1:12. Mas a todos los que le recibieron, sí, está indicando, está hablando el apóstol Juan que escribió este evangelio. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este texto es tremendo. Sí, es muy importante este texto. ¿Ya? Está diciendo este texto que a todos los que recibieron a Jesús, está hablando de él, a todos los que recibieron en su corazón, ¿sí? De eso está hablando. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, dos cosas, recibir y creer, ¿sí? Entonces a ellos dice que les dio potestad, quiere decir derecho, derecho de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Entonces, aquí hay como una contradicción cuando nosotros decimos, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, como que no cuadra aquí la palabra del Señor, no dice que todos somos hijos de Dios. Todos sí fuimos creados por Dios, ¿sí? Porque Él nos puso la capacidad de crear, ¿sí? En nuestros genes, en nuestra persona, ¿ya? En nuestras células, que el Señor mismo dio la capacidad de crear. Entonces todos somos creados por Dios, porque Él hizo a Adán y a Eva, y de ahí descendemos todos. ¿Sí? Entonces estoy hablando de forma humana, ¿sí? Que de Adán descendemos todos, porque luego en forma espiritual, cuando nosotros aceptamos a Jesús, descendemos de Jesús y a todos, ¿sí? Muy bien. Entonces, miren, dice que no todos somos hijos de Dios, sino solamente los que reciben y creen, ¿sí? Mire que no es solamente creer, hay dos cosas, hay también, tenemos que también recibirle a Él en nuestro corazón, ¿sí? Decir, Padre, perdóname de todos mis pecados, arrepentir de los pecados que nosotros cometemos, que nosotros hacemos. Siempre somos pecadores y necesitamos el arrepentimiento, el perdón de pecados de nuestro Dios, ¿ya? Entonces, pero no solamente es creer, sino también recibirle a Él en mi corazón. Decir, Padre, ven a mi corazón. Como una oración que nosotros hicimos en la clase número 2, ¿sí? Así, entonces allí el Señor te da derecho de ser hijo de Dios. Ahí tienes, solamente en ese momento tienes derecho de ser hijo, ¿sí? Antes de eso, no, ¿sí? No eres todavía hijo de Dios. Eres una creación de Dios que es diferente, pero no eres hijo de Dios. Porque así lo dice la palabra de Dios. Más a todos los que reciben y creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les da potestad, les da derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Como cuando un hijo es adoptivo, ¿sí? Entonces hay personas que no pueden tener hijos
Entonces que van a los centros médicos, a las casas donde pueden adoptar un hijo, pero ese niño que está allí o esa niña que se encuentra en esa casa todavía no es tu hijo, ¿sí? Mientras no arregles los papeles, mientras el juez no te dictamine que tú puedes adoptar ese hijo y te mande una carta, ¿sí? Legal, donde que dices a partir de hoy tú eres el papá de este niño. Entonces, en ese momento, él se hace hijo tuyo. ¿Sí? Entonces tú le adaptaste a ese hijo y desde ese momento que ya están listos los papeles, legalmente ya concedidos por un juez, entonces ese es tu hijo. Desde ese momento, antes no era tu hijo. De la misma manera es de la forma espiritual que estamos acá viendo, ¿sí? Cuando tú todavía solo crees y no recibes en tu corazón, no eres todavía un hijo de Dios, solamente eres una creación de Dios. Entonces, mire cuán importante es aceptar al Señor Jesucristo para que tú te conviertas ahora en un hijo de Dios. Ya no solamente eres una persona cualquiera, ¿sí? Sino que cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, tú te transformas en un hijo de Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínate ser hijo de Dios, ¿ya? Ser hijo de Dios. Ya no eres un siervo, ¿sí? Ya no eres una persona cualquiera, ya no eres una creación cualquiera. Ya te conviertes ahora hijo, en un hijo de Dios. Gloria a Dios por eso. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, la pregunta que dice, la pregunta nos dice que, la tercera dice, ¿quiénes son los que tienen derecho de ser hijos de Dios? ¿Quiénes son? Los que reciben y los que creen. Sí, esas cosas muy importantes. No solamente creer, sino también recibirla, porque creer todos creen, ¿no? Usted sale a la calle y le dice, ¿usted cree en Dios? Y dicen, sí, yo sí creo en Dios. Toditos creen. Y la palabra de Dios dice que hasta el diablo cree y tiembla. No solo cree, sino a él le da miedo, le da escalofríos cuando hablan de Dios. Sí, él tiembla porque él sabe que un día se irá al infierno. Y no solamente al infierno, se irá al lago de fuego, dice Apocalipsis. Sí, con el infierno y todo se irá al lago de fuego Satanás. Sí, y por eso es que él tiembla delante de Dios, no solo cree. Sí, entonces hay algunas personas que dicen, yo no creo en Dios, no existe Dios. Y miren que el diablo cree en Dios. O sea que esas personas son más cargosas que el mismo Satanás. Sí, yo voy a estar buscando este texto bíblico más adelantecito, donde que dice que también el diablo cree, ¿sí? El diablo cree en el Señor. Muy bien, vamos a ver otro texto entonces. Hasta eso, vamos a ver otro texto de la pregunta número 4. Dice Juan 1:29. Vamos a ver Juan 1:29. ¿Sí? Espérenme un ratito para poder ir a buscar el texto de Juan 1:29. Ya, aquí tenemos. Ya. En sus Biblias leamos el versículo 29 ahora. Del mismo capítulo 1 estamos leyendo, ¿sí? Dice el Cordero de Dios, habla del Cordero de Dios en este tema de estos versículos, ¿ya? Usted puede leerla más adelante, más arribita, desde más arribita el contexto de este texto, ¿ya? Muy bien. Dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Miren, el siguiente día, de lo que está hablando aquí en el Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan, ¿quién Juan? Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista, de él está hablando. Dice que vio a Jesús, que venía a él. ¿Ya? Estaba viniendo. ¿Para qué vendría el Señor Jesús ahí? Para ser bautizado. ¿Sí? Para ser bautizado. Mire que el Señor Jesucristo cumplió con esta ordenanza. Existen estas dos ordenanzas importantes. Uno es el bautismo y otro es la celebración de la Pascua, de la Santa Cena que nosotros conocemos. Sí, son ordenanzas. No quiere decir que si no estás bautizado ya no eres salvo. No, no, no. El bautismo no es para salvación. El creer en Jesucristo y aceptarle a Él, de lo que vimos anteriormente, creer y recibirle, eso te da garantía de salvación. No sé si se acuerdan ustedes que cuando Jesús fue crucificado hubo dos ladrones, el uno a la izquierda
y el otro a la derecha. ¿Sí? Entonces, uno de ellos se condenó, pero el otro se salvó. ¿Ya? ¿Y por qué se salvó? Porque creyó, ¿sí? Porque creyó y reconoció que solamente el Señor Jesús era un hombre justo. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que este ladrón no tuvo tiempo de bajarse de la cruz para que fuese bautizado, ¿sí? Y si es que el bautismo fuera parte de la salvación, entonces no hubiese sido salvo, pero el Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces miren que el bautismo no es para salvación, pero sí es una ordenanza que debemos obedecer. Cuando alguien le ordena algo a usted, si usted tiene un empleo, si usted está trabajando, ¿qué sucede cuando su patrón le pide que haga algo? Le ordena que haga algo. ¿Mm? Usted hace, ¿no es cierto? Usted hace. ¿Ya? Entonces, el bautismo es una ordenanza, ¿sí? Que nosotros vamos a hacer. Nosotros hacemos el bautismo previo a previo a un estudio como estamos dando ahora de bautismo, ¿sí? Entonces, cuando usted está seguro que quiere bautizarse, se lo hace, ¿sí? Se lo hace este bautismo. Muy bien, entonces, mire, la pregunta dice, vamos a la pregunta número 4. La pregunta dice, ¿quién es el Cordero de Dios? ¿Mm? Qué tremendo. Vamos a ver este texto. De nuevo les pongo en la pantalla. Dice, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él para ser bautizado y dijo, Juan dice lo siguiente, he aquí, allí está, aquí está. Eso quiere decir, el Cordero de Dios, dice a Jesús, que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué dice el Cordero de Dios? Hagamos un paréntesis aquí. Mire, como decíamos nosotros en una clase anterior, me parece que era en la clase uno, los israelitas cuando pecaban, para que sus pecados fueran perdonados, en la ley decía que ellos debían llevar un cordero, ¿sí? Una ovejita, era una ovejita que no tenía mancha, que no tenía ningún defecto, que no tuviera una orejita dañada o era ciega o no podía caminar, no, no, era un cordero perfecto. Eso lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo degollaba y esa sangre que derramaba ese corderito lo rociaban en el altar pidiendo perdón por los pecados de esa persona que esa persona había cometido y así esa persona era perdonada de sus pecados. ¿Sí? Entonces, y eso se practicaba durante mucho tiempo mientras el Señor Jesús estaba también, mientras él nacía, mientras crecía, ¿ya? Pero al ver Juan a Jesús, le dice, ahora ya no es esa oveja que nosotros hoy en día estamos matando, estamos sacrificando, no, ahora Jesús, el que viene aquí, Él es el Cordero de Dios. Y Él va a quitar el pecado del mundo. Como ese corderito quitaba por su sangre el pecado de las personas, ahora Jesús va a quitar el pecado, ya no solamente del pueblo israelita, sino de todo el mundo. Solamente que el mundo tiene que creer y recibir a Jesús en su corazón. Mire, qué tremendo texto. ¿Sí? Hablando Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios viendo a Jesús que quita el pecado del mundo. Es decir, que eso estaba diciendo Juan que muy pronto el Señor Jesús iba a morir en la cruz para quitar el pecado del mundo, para derramar su sangre y quitar el pecado del mundo. ¿Sí? Qué tremendo, muy bonito, ¿no es cierto? Ya, entonces la pregunta 4 dice, ¿quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. ¿Y qué hace para el mundo? Quita el pecado. Muy bien, tremendo, ¿no? Vamos al versículo, vamos a seguir, a ver, ya nos falta 6 minutitos. Vamos a los versículos 40 y 41 del mismo capítulo, ¿sí? A los versículos 40 y 41. ¿Ya? Juan capítulo 1, recuerde que estamos en el Evangelio de Juan y vamos a leer ahorita el versículo 40 y también el 41. ¿Ya? Muy bien. Ya, aquí está. Ahí lo tenemos en la pantalla del texto bíblico.
¿sí? Dice el texto, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Miren que Andrés y Pedro, los dos eran ya discípulos de Juan el Bautista está hablando, ¿sí? El 41 dice, este halló primero a su hermano Simón, hablando de Andrés, Andrés halló a su hermano Simón Pedro, y le dijo, miren lo que dice aquí, hemos hallado al Mesías, ¿sí? Mesías que traducido al griego es Cristo, quiere decir Cristo. Ya, miren, hemos hallado al Cristo, ¿sí? Entonces, miren cómo aquí Andrés, que era discípulo de Jesús, perdón, de Juan el Bautista, ahora se transforma en discípulo de Jesús, ¿sí? Y va donde su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Porque ellos sabían que el Mesías iba a venir, que Jesucristo iba a venir al mundo. Porque ellos leían a los profetas, ¿sí? Leían al profeta Isaías, leían a otros profetas que estaba donde que ya Dios a través de los profetas estaba manifestando que iba a venir Jesucristo al mundo para rescatar al mundo del pecado, para salvar al mundo del pecado. ¿Ya? Muy bien, vamos a la pregunta 5 entonces de nuestro folletito que tenemos aquí. Bueno, ustedes tienen en digital todavía. Ya, les voy yo a entregar el documento en físico. Dice la pregunta, ¿qué hizo Andrés cuando comenzó a seguir a Jesús? ¿Qué hizo Andrés cuando comenzó a seguir a Jesús? ¿Sí? Fue a contárselo a su hermano, ¿sí? Y esa es una de las partes muy importantes realmente, que nosotros contemos de lo que Jesús ha hecho con nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cómo Dios ha cambiado mi corazón. Yo veo algunos testimonios muy importantes. Había personas que antes de conocer a Jesús, ellos se dedicaban, eran alcohólicos completamente, pero cuando conocen al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo cambia, ¿sí? Y ese testimonio pequeño entre comillas, pequeño porque es tremendamente grande, que alguien deje el alcohol y estos recursos económicos que gastaba allí, pues ahora los tiene para comprar comida, para comprar vestimenta, para dar educación a sus hijos, para comprar alguna medicina, etcétera. Es tremendo, ¿sí? Solamente Jesús puede hacer ese cambio, ¿sí? Y dar ese testimonio, compartir ese testimonio de lo que Jesús hizo conmigo, qué es lo que Jesús hizo conmigo, qué es lo que Dios hizo en mi vida, contar eso a los otros, eso es muy importante. Eso es lo que hizo Andrés aquí, a su mismo hermano. Sí, le contó, dijo, nosotros hemos hallado a Jesús. ¿Ya? Entonces testificó de Jesús. Muy bien. Vamos entonces, ya, vamos a al siguiente texto. Vamos al reverso de la hojita. Vamos a ver el último texto, ¿ya? Porque ya ha llegado la hora de terminar. Vamos al último texto. Ahora vamos al capítulo 2. ¿Sí? Ahora vamos al capítulo 2. ¿Ya? Y vamos a ver el versículo. Ya el capítulo 2 y el versículo 11 dice, ¿sí? Vamos al capítulo 2. Los capítulos son los números grandes, ¿sí? A eso se los conoce como capítulo, ¿sí? En nuestras Biblias, bueno, ya está así, porque en las Biblias originales, las que eran antiguamente, no tenían capítulos ni versículos, ¿sí? Esos numeritos no habían. Luego lo ponen para poderlas encontrar más rápido el texto bíblico, ¿sí? El original no tenían esos capítulos. Los grandes, los números, ningún grande ni pequeño, ¿sí? Eran escritos de corrido, como una carta familiar. ¿Ya? Muy bien. Juan, el capítulo 2 y el versículo 11. El capítulo, el número grande y el versículo es el número pequeño. ¿Ya? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Aquí está, aquí tenemos en pantalla. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ya? Usted en casita va a leer todo el capítulo 2, ¿sí? Para que se den cuenta de qué está hablando aquí. ¿Ya? Muy bien. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando fue invitado a una boda en Caná de Galilea, ¿ya?
en una ciudad en la provincia de Galilea. Y entonces, una boda normal. El Señor Jesucristo era un hombre como nosotros, ¿sí? Normal, común y corriente en aquel entonces, ¿sí? ¿Por qué? Por amor, Él se hizo así un hombre, un ser humano, como nosotros, para poder sentir esas preocupaciones, esos temores que tenemos nosotros como seres humanos, esas tentaciones de pecar en cualquier cosa, ¿sí? Ya en el alcoholismo, ya en una mujer, ya en unas malas palabras, ya en mentir, ya en robar, etc. Entonces, él sintió en carne propia, él vivió en carne propia todas estas cosas, pero él nunca pecó, jamás pecó, ¿sí? Entonces, muy bien. Y fue invitado a una boda, ¿sí? Yo no sé si es que era de algún amigo o algún familiar, pero le invitaron a él y a su mamá, María. Y él se fue a la boda, ¿sí? Entonces, mientras estaban en la boda, se acabó el vino, ¿sí? El vino era una de las bebidas favoritas en una fiesta allá en Israel, ¿sí? Entonces tomaban vino y se acabó vino. Y pues en una fiesta que acabar el vino era de lo peor. Esa fiesta era terrible y era juzgado el novio por este asunto, ¿sí? Entonces, yo creo que como era a lo mejor era algún familiar, no sé, o amigo, como dije anteriormente, le dicen a la mamá de Jesús, bueno, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Y la mamá viene a decir a Jesús, hijo, se acabó el vino. La mamá, desde que era pequeño, él dice que ella guardaba muchas cosas en su corazón. Cuando recuerden que cuando era un jovencito, Jesús, de unos 12 años aproximadamente, se quedó una vez cuando fueron a una fiesta a Jerusalén, a la capital, se quedó él allí en Jerusalén. Sí, mientras los padres, María y José, regresaban a la casa, como pensaron que Jesús iba a venir atrás de ellos entre la multitud, entre la gente que regresaba a sus casas. Pero no, Jesús se quedó en el templo discutiendo la palabra de Dios, analizando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios con los maestros de la ley, ¿sí? Con los expertos en la ley de Moisés, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿sí? Y de los profetas. Entonces, miren, y cuando regresó a buscar a Jesús, le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Nosotros estábamos preocupados, pensábamos que ya te perdimos. Y pues el Señor Jesucristo dice, ¿y por qué buscaban si no saben que en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté? Wow. Y así muchas cosas. Cuando los pastores, cuando eran un niño pequeñito, recién nacido, los pastores llegan y le cuentan, dicen, nos aparecieron ángeles. ¿Sí? Y dijeron que vayan a ver al niño, a Jesús que nació en Belén, que está envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fue otro impacto para María. Y así muchas cosas. Y dijo, bueno, este niño, ¿qué es, no? ¿Cómo es? Entonces ella guardaba estos secretos en su corazón. ¿Ya? Entonces ella sabía que su hijo no era un hijo cualquiera, ¿sí? Que era realmente engendrado por el Espíritu Santo, porque eso dijo el ángel. Y no solamente porque dijo el ángel, sino que porque ella misma ya comenzó a vivir en vivo y en directo todos los días cosas muy importantes, muy grandiosas, muy sabias, muy espirituales de parte de su Hijo Jesús. Es por eso que ella sabía, dijo, no, Él puede hacer alguna cosa aquí. Él puede hacer alguna cosa aquí. Y por eso va y le dice, mi hijo se acabó el vino. Y dice Jesús, pero ¿por qué me dices a mí? Porque todavía no ha llegado el momento de manifestarme a la gente. Pero realmente en ese momento llegó, valga la redundancia, el tiempo, el momento en que Él manifestara su poder e hizo una señal. Entonces dijo a la gente, y mire lo que dice la mamá más adelante, ustedes van a leer todo esta historia, muy bonita, real, y dice que la mamá le dejó diciendo a los siervos, hagan todo lo que él ordena, hagan lo que mi hijo ordena, ¿sí? Miren, la mamá diciendo que hagan lo que el hijo ordene, ¿sí? Entonces, la mamá se sentía espiritualmente inferior a Jesucristo porque Jesús era Dios, ¿sí? Entonces, y hoy en día equivocadamente algunos piensan que María es la intercesora ante Dios para que el hombre llegue a Jesús, cuando Jesús dice, no, nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos entender en esta parte muy importante,
que más bien María dijo que haga lo que Jesús diga que haga. ¿Sí? Muy bien, entonces, y mandó a que todas esas tinajas, había unas tinas grandes de piedra, donde los judíos se purificaban, se lavaban para presentarse delante de Dios, no podían presentarse físicamente así, sucios, físicamente era en ese tiempo. Así como hoy en día espiritualmente, no podemos presentarnos delante de Dios con pecado. No, por eso tenemos que pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo para poder presentarnos delante de Dios a través de una oración. ¿Ya? Muy bien, entonces para eso tenían unas tinas allí donde ellos se lavaban para presentarse delante de Dios en el templo. Y en eso dijo Jesús que a esas tinas llenen de agua. ¿Sí? Y fueron los sirvientes y llenaron agua en toditas las tinas. Y luego dijo Jesús, ahora sí, tomen un poco, saquen un vasito con un cucharón y llévenlo al maestresala. El maestresala, él era el encargado de toda la fiesta, sí, el administrador de la fiesta. Como hoy en día decimos, se me fue el nombre. Bueno, pero es el que estaba encargado de toda la fiesta. ¿Ya? Entonces cuando el maestresala tomó eso, wow, dijo, pero ¿por qué guardaste este vino especial para el último? Si al último se da el vino, ya medio del vino malito, ¿sí? Pero tú has guardado el último, el vino mejor para el último, ¿ya? Entonces agua se convirtió en vino. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. ¿Sí? Entonces Juan 2:11 de eso está hablando. Dice, este principio de señales está hablando de lo que convirtió el agua en vino. Hizo Jesús en Cana de Galilea, en esa ciudad y en esa provincia, y manifestó su gloria, su poder, su magnificencia. ¿Sí? Tremendo. Y sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron en él, ¿sí? Mirando esta señal. Pero nosotros somos más benditos porque su palabra dice así, más bendito es aquel que sin ver cree, le dijo Jesús a Tomás, ¿sí? Entonces, nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, nosotros no andábamos con él como los discípulos, pero nosotros creemos en él y eso es, somos benditos, lo dice la palabra del Señor. Amén. Muy bien, hasta aquí vamos a quedar. El próximo jueves vamos a ver, a continuar con estos mismos capítulos del 1 al 5. Muy bien, cualquier pregunta no dude en hacerme, por favor, envíeme al WhatsApp y ahí estaremos respondiendo sus preguntas. Muy bien, que el Señor les bendiga muchísimo y recuerden que quedo debiendo un texto donde que Satanás también cree en Jesús. Sí, eso el próximo jueves voy a dar ese texto primeramente. Muy bien, hasta entonces, que el Señor les bendiga, cuídense mucho, hagan su tarea, contesten estas preguntitas y luego me envían una fotito de lo que han contestado. Amén, que el Señor les bendiga. Chao, chao, nos vemos el próximo jueves a las 8.